por un bosquejo topográfico, entiendo yo que es una gráfica y tal vez nos permite a todos ubicarnos un poco más en el gráfico y en lo que el testigo va respondiendo. Gracias, señora jueza, así será. Gracias, señora juez. Ya se encuentra compartiendo pantalla el documento. Puede continuar. Intendente, ¿qué le pone de presente en este momento en pantalla a la Fiscalía? El croquis, el bosqueo topográfico, doctor. Ese croquis o bosquejo topográfico que usted señala, ¿qué número tiene? Jesús Armando Ochoa Alfonso, mi persona. ¿Reconoce ese documento como creado por usted? Sí, doctor. ¿Dentro de qué noticia criminal elaboró usted ese bosquejo topográfico? Dentro de la noticia criminal 899, según observo ahí el croquis. ¿Dentro de qué número único de investigación de fiscalía? 11.001 6013-2015. Intendente, con el bosquejo topográfico, ¿usted recuerda o refresca su memoria por qué lo hizo? El bosqueo topográfico se realizó porque existió, como lo podemos observar ahí en la imagen, una colisión entre dos vehículos. Un accidente, pues, de tránsito, donde está involucrado un vehículo recolector y un vehículo recolector y un vehículo automóvil. Usted en ese bosquejo topográfico ha señalado con números ciertas cosas, objetos, evidencias. ¿Usted puede decir qué quiere o qué quiso señalar con cada número? Sí, su señoría. Hablamos de los puntos de referencia. Bueno, de los puntos de referencia, pues ahí podemos ver la fijación de cada vehículo en sus vértices. Encontramos en la parte donde está predio 619 y predio 621, ese es el punto de referencia. Encontramos las medidas del ancho de la vía donde ocurre el accidente, la otra calzada que va en su mismo sentido sur a norte. Encontramos la posible ruta del vehículo número 2. Estos números 1, 2, 3 y 4 son los vértices de los vehículos a los cuales fue fijado desde el punto de referencia. Tenemos la medida de la acera, la medida del separador y la ¿Cuál es la medida de la acera? La medida de la acera del
lado de los vehículos es 2 metros 45 centímetros y la de la otra calzada 2 metros 20 centímetros, doctor. Y las medidas de la vía. Las medidas de la vía donde ocurre, la calzada donde ocurre el accidente, 6 metros 10 y la otra 6 metros. Dentro de esos 6 metros 10, ¿en donde se hallaba ubicado cada uno de los vehículos? Cada uno de los vehículos, bueno, el vehículo desde el punto de referencia, es decir, de la acera al número 1, que es el vértice del vehículo número 1, se encontraba el vértice delantero izquierdo a 3 metros 60. El vértice trasero izquierdo a 3 metros 31. Pasando al vehículo número 2, que es el automóvil, se encontraba el vértice delantero izquierdo a 13 disculpe, doctor, espere que es que estoy en lo las medidas desde el punto de referencia, disculpe, el eje de la acera en el vehículo número 1, vértice delantero izquierdo, que es donde tenemos el número 1, se encontraba de la acera a ese vértice a 3 metros 31 y el punto de referencia a ese eje a 3,60, a 3 metros 60. En el eje trasero izquierdo del vehículo número 1 se encuentra a 13 metros 65 centímetros del punto de referencia y de la acera a este eje 3 metros 33. En el vehículo número 2 automóvil, la medida número 3 se encuentra de la acera a este vértice 3 metros 52 centímetros y en el punto 4, que es el vértice trasero izquierdo del punto de referencia, que es donde están los dos predios, a 16,78 metros, a 16 metros 78 centímetros, perdón. ¿Esas medidas, intendente, se toman como punto de referencia a qué objeto? A los predios, a los predios, a los predios. Quiere decir que la medida la sacamos de la mitad de esos dos predios al borde de la acera, que tuvimos una medida de 2 metros 45 centímetros. Y ahí trazamos una línea recta hacia los ejes por todo el borde de la acera, donde encontramos o ubicamos para posteriormente sacar la distancia del borde de la acera a los vértices de los vehículos. ¿Usted puede informarle a esta audiencia cuál es la identificación de esos predios? La identificación de esos predios, la nomenclatura es la siguiente: ocurre pues en la carrera 24 y el predio, uno de los predios, número 619 y el otro 621. Usted señala que el bosquejo topográfico fue efectuado conforme a los vehículos encontrados sobre la carrera 24, ¿es así? Sí, doctor. Usted puede informarle a esta audiencia, identificar
la carrera 24, qué tipo de vía es, qué sentido tiene o tenía para el momento de los hechos. Para el momento de los hechos, es una vía sentido sur a norte, es plana, con dos calzadas y con un separador, son dos calzadas y un separador, con un separador de las mismas, es plana. Podemos ver que tiene sobre esta carrera es semaforizada. ¿Qué tipo de visibilidad había en el momento en que ustedes llegan al sitio de los hechos? La visibilidad, pues, era buena en el momento, pues eso fue, si mal pues no recuerdo muy bien, creo que fue por la noche o la madrugada. Y la visibilidad para ese momento estaba buena. Usted diagrama en su bosquejo topográfico dos vehículos, ¿es así? Sí, señor. ¿A qué distancia se encontraba el uno del otro? ¿A qué distancia se encontraba el uno del otro? Sí, señor. Pues ellos quedaron... Ellos quedaron prácticamente colisionados, pues quedaron pegados el uno con el otro, doctor. Después de la colisión que tiene el vehículo número 2 con el recolector, que fue posterior. Usted en calidad de policía o agente de tránsito, ese día recibe algún tipo de información sobre la hipótesis del hecho. Ese día, doctor, no recuerdo muy bien, doctor. No recuerdo muy bien, teniendo en cuenta pues el tiempo y que estoy viendo solamente el video, no lo recuerdo muy bien por el tiempo, doctor. Usted señala, además de hacer ese bosquejo topográfico con unos colores, ciertos datos. ¿Qué refieren cada uno de ellos? Señoría, objeción. ¿Por qué motivo, doctor? Su señoría, es que estoy evidenciando el documento que le dio, que está siendo proyectado y el que se dio traslado a esta defensa, su señoría, respecto al parecer del mismo elemento documento no corresponde. Su señoría, si usted me permite exhibir mi pantalla de la fotografía de los elementos materiales probatorios a los cuales este defensor recibió de parte de la Fiscalía 33 en su momento, pues obedece a otro documento donde no aparecen esos puntos ni algunas de las anotaciones que está exhibiendo el señor fiscal, su señoría. Por ese motivo consideraría que se está posiblemente interrogando respecto de unos hechos que no fueron de presente para esta defensa. Señor fiscal, ¿hay algo que quiera aclararnos sobre ese punto? Gracias, señoría. Y conforme a la documental existente dentro de la carpeta del ente acusador y conforme al álbum o bosquejo topográfico, ese es el documento, señora juez, que se exhibió tanto a la bancada de las víctimas como de la defensa. No tiene conocimiento. Perdóneme un segundito, señor fiscal, para que sí, doctor Mauricio. Muchas gracias, señora. Pues no había realmente objetado porque
pero efectivamente yo tengo en mi poder el documento que nos exhibieron en su momento, y sí me llama la atención pues que en esa parte final derecha está en blanco, o sea, no tiene esas anotaciones con los punticos de colores rojo, naranja y verde. Pues no, seguramente estaba duplicado el documento y el que nos corrieron traslado a nosotros, pues no, pensaría que va a ser el mismo, pero no, sí observo esa misma situación que me parece curiosa. Realmente no tiene esas Gracias. notas marcadas. Por favor, doctor, doctor Castillo, su señoría. Sí, doctor Castillo, discúlpeme. Exhíbanos en pantalla el documento que usted tiene para compararlo y mirar qué es. No, doctor, pero comparta pantalla porque pues ahí no lo vemos. Señor fiscal, ¿podría dejar de compartir pantalla un momento para que el doctor Castillo comparta pantalla? Sí, señor. Gracias, su señoría. Ya estoy compartiendo pantalla, su señoría, la audiencia, si por favor y su señoría pueden ver el documento, es una fotografía. El folio 10, corrijo su señoría, aparece numerado 15 dentro de la carpeta elementos materiales probatorios, evidencia física que fue descubierta de esta defensa en sede de audiencia de acusación. Doctor, por favor, ahí donde indica, bueno, en lo que yo alcanzo a leer, doctor, donde alcanzo a leer Hyundai, el documento que ustedes tienen, el que les fue descubierto, no aparece ninguna anotación ahí, ningún texto. Ninguna, doctor. No, su señoría. Perfecto. En puntos de referencia respecto de peatones, es diferente. Entiendo que es el mismo documento, pero no tiene las anotaciones a las que hizo referencia en la propuesta. Sí, doctor, señor fiscal, evidentemente, pues sí, ese fue el documento que nos están exhibiendo en pantalla por parte del señor defensor, ese documento que descubrieron a la defensa, pues claramente es un documento que tiene algunas diferencias, pues algunas además anotaciones, especialmente en esta parte, que es lo que yo alcanzo a observar, consignatario creo que dice ahí, y entonces no comprendo cuál es la causa por la que uno es el documento que se está exhibiendo en pantalla para interrogar al testigo y otro el que fue descubierto. Efectivamente, señora juez, también la fiscalía, pues al menos el que funge hoy como fiscal en este juicio, encuentra dentro de la carpeta o bosquejo topográfico que exhibe al testigo y asimismo, señora juez, pues con sorpresa veo yo, señora juez, que los señores defensores tienen un documento dentro de los cuales no se encuentran los manuscritos que están en poder de la fiscalía. No tiene, señora juez, algún tipo de razón para señalar a usted porque pues en alguna parte son diferentes. No lo estoy escuchando, doctor Ariel. Señora juez, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Gracias, señora juez. Como venía diciendo, efectivamente y también con sorpresa encuentro que tanto el documento que se encuentra en manos de los señores defensores y el documento que tengo a mi mano encuentra unas anotaciones que no se consignan en el otro. No tengo conocimiento, señora juez, el por qué. Tal vez no se hizo ese todo el mundo se contalla, como a Diego Silvia. Wilmer, pero apague el micrófono. ¿Tiene? Sí, claro. Oye, pues yo lo quito. Yo lo quito. Wilmer, Oye, ya lo quito. desconéctelo de la reunión porque pues evidentemente es una persona que ni siquiera está en esta reunión. Es en algún otro trámite por allá. Señor fiscal, qué pena. Gracias, sí, señora. Como venía diciendo, señora juez,
el documento que tiene la Fiscalía y marcado con el número 15, como lo ha señalado el señor defensor, y que cuenta con la firma del patrullero Jesús Ochoa Alfonso Jesús Ochoa, es el que exhibe en este momento, su señoría, audiencia la Fiscalía. No tenía pues conocimiento, señora, pues que fuera diferente al que en este momento señalan los señores defensores, y no tengo la razón suficiente para poder determinar qué sucedió. Y el número que aparece ahí, doctor, creo que dice A00199253, ¿es el mismo del documento que usted estaba exhibiendo en pantalla? Sí, señora, es el mismo. Es el mismo documento, son las mismas medidas, es el mismo número de predios, 619, predio 621, PR 245, acera, y las medidas son las mismas, 610, 432, los vehículos son los mismos, la carrera 24, calle Sexta, posible ruta vehículo 2, la acera de la parte de abajo 7, 2.2, y en la parte que señala el señor defensor, efectivamente se refiere concesionario Hyundai, pero se encuentran en el que me fue entregado a mí, señora juez, por parte de la Fiscalía que adelantaba el proceso, unas anotaciones en manuscrito, señora juez, que pues entiende la Fiscalía, señora juez, no fueron descubiertas a la defensa, motivo por el cual solicitó pues el uso de la palabra para seguir con el interrogatorio del testigo, dejando de lado, pues señora juez, esos manuscritos y los puntos en color que anteriormente había señalado como punto de partida a las preguntas. Sí, creo que por lealtad eso es lo que debe hacerse, manejarse únicamente. Es más, doctor, quizás sea mejor que maneje usted, si los señores apoderados de víctima tienen el documento, de los señores defensores tienen el documento que les fue descubierto, se continúe manejando el interrogatorio a través del documento que fue descubierto, que se reconoce por parte suya, además que es el mismo, salvo las adiciones que contiene, y además debo dejar advertido que pues obviamente el despacho no autorizará la incorporación de ese documento a pesar de que así se indicó en la audiencia preparatoria, porque pues obviamente esto genera la incorporación de una información que no tiene por qué incorporarse en este juicio dado que no hace parte del descubrimiento. Entonces, señor fiscal, si usted no tiene ningún inconveniente, verifique que en lo demás el documento que usted tiene a mano corresponde con el que se está exhibiendo en este momento en pantalla, para que continúe interrogando al testigo. Reitero, en respeto a la lealtad, se continúe manejando el que fue descubierto a las partes, siempre y cuando, reitero, que en lo fundamental corresponda al exhibido, Sí, al señora, descubierto a las partes. Perdón un segundito, doctor, que alguien estaba levantando la mano. Doctor García. Señora juez, muchísimas gracias. Señoría, qué pena, es que no le escuché bien, discúlpeme. ¿Por qué razón no se incorpora ese bosquejo topográfico? Pues porque obviamente el bosquejo topográfico no es el que se le descubrió a las partes. Entonces aquí el despacho parte de la base de que si están ofreciendo la exhibición, que obviamente tiene que hacerse cuando se hace incorporación de un documento, tiene que exhibirse además en pantalla. Se va a incorporar un documento que no es exactamente el que se le descubrió a las partes, se está incorporando información que no debe ser incorporada al juicio, información documental. Pues aquí no se puede autorizar la incorporación de un documento que no corresponde con el TIP, que pues francamente pues el señor fiscal tampoco logra comprender por qué razón aparecen esas anotaciones distintas a aquellas del documento que se le incorporó a las partes. Por esa razón, entonces reitero, señor fiscal, si no tiene ningún inconveniente, si ya verificó que efectivamente en lo demás se trata
del mismo documento para que continúe el interrogatorio. Gracias, señora jueza. Efectivamente no encuentra la fiscalía otra diferencia entre los dos documentos, tal vez, no sé, de pronto inadecuadamente después se hicieron algunas anotaciones, pero su señoría, conforme a la lealtad procesal, ha de referir que efectivamente pues se acoge, señora jueza, al documento descubierto. Más allá de esto, señora juez, se solicitará en su momento la incorporación del documento que se exhibió a la defensa y con el cual va a seguir preguntando la fiscalía al testigo, más no, señora juez, el que se encuentra con los manuscritos que realmente no fueron descubiertos. Continúe, señor fiscal. Gracias, señora juez. Intendente, ¿usted recuerda si hubo una persona identificada como presunta responsable de los hechos? ¿Tiene el micrófono apagado, señor Ochoa? Doctor, en ese momento no, pues en este momento no lo recuerdo. Si me hubiera algún documento para... No, simplemente con su memoria. ¿Usted recuerda si ese día se adelantó algún tipo de procedimiento, algún conductor implicado en los hechos? No, su señoría, no, doctor. ¿Usted recuerda si ustedes se trasladaron a algún sitio a corroborar cómo se encontraban los lesionados? Sí, doctor, eso hace parte del procedimiento que nosotros llevamos a cabo. Levantar el lugar de los hechos, hacer el dibujo, tomar las medidas y posteriormente acercarnos al centro asistencial donde nos informan que fueron trasladados los lesionados cuando los hay, tomar contacto con ellos, notificarles los respectivos derechos de víctima, hacer las diligencias de campo allí en el centro asistencial. Sí recuerdo, siempre nos toca desplazarnos a los centros asistenciales cuando hay lesionados. ¿Usted recuerda, señor intendente, la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas o la víctima? No, doctor, no lo recuerdo. Esa escena de los hechos, intendente, ¿ustedes la entregan a alguna persona? No, nosotros continuamos con el caso. Cuando llega personal de la vigilancia en primera instancia, recibimos del primer respondiente y las diligencias que como primer respondiente debe suministrarnos en ese momento a nosotros como funcionarios de tránsito. ¿Usted recuerda, intendente, si en ese procedimiento que usted adelanta, más concretamente en ese croquis o bosquejo topográfico, se encontraron diferentes evidencias más allá de los dos vehículos? No, doctor. No, señor. Usted ha señalado haber diagramado los vehículos en el lugar que los encontró, ¿es así? Sí, doctor. Usted señala que el ancho de la vía en donde ocurre el siniestro era de 6 metros 10. Sí, doctor. ¿Usted puede decirle a esta audiencia a qué distancia de la acera o el separador de calzada se encontraba el vehículo marcado con el número 1?
Sí, se encontraba a una distancia de 3 metros 31 y 3 metros 46 en su parte posterior, eje trasero izquierdo o vértice trasero izquierdo. Intendente, Sí, el señor. separador de calzada. El Está, separador de calzada. doctor, perdóneme porque me perdí, señor fiscal. ¿Le vuelve a hacer entonces la pregunta al testigo? Sí, señora juez, claro que sí. Usted ha señalado, señor intendente, que el ancho de la vía donde ocurren los hechos es de 6 metros 10, que usted tomó como punto de referencia pues los predios que marcaron con la nomenclatura urbana 619 y 621. Usted puede Sí, señalar a este estrado judicial a qué distancia se encontraba el vehículo número 1 del separador de la calzada. Haciendo los cálculos, doctor, del lugar, porque las medidas se tomaron fue de la acera de donde están ubicados los predios, estaría a 2.75, a 2.79 metros aproximadamente, porque es que las medidas como fueron tomadas fue de la acera para el lado de los predios. La distancia de ese vehículo con respecto a la acera de donde tenemos ubicado el punto de referencia, en su eje delantero es 3.31 y en su eje trasero 3.46. Esa es la distancia entre el vehículo marcado con el número 1 y la acera hacia el sitio de los predios, ¿es así? Lugar. Sí, sí, señor, sí, sí, doctor. Pero entre el vehículo número 1 y el separador de calzada, usted tiene la distancia que se encontraba el vehículo. No, doctor, no está diagramada allí. Usted hace una línea de no continua que se marca como división de la vía en donde ocurren los hechos. Esa línea no continua, ¿a qué corresponde? Esa línea no continua correspondería a la marcación del carril. Cuando usted diagrama el vehículo número 1 sobre esa línea de carril, ¿usted lo encontró así? Sí, doctor. De acuerdo a las medidas. Sí, doctor. Usted señala que el vehículo número 1 se encontraba aproximadamente a una distancia de 3.31, 3 metros 31 centímetros. ¿De qué? De la... No, este es el... Es que no se alcanza... No se alcanza a ver X y Y. ¿Necesita Esa que le amplíen la distancia... imagen? Señor Ochoa, ¿necesita que le amplíen Sí, la imagen? doctora. ¿Hacia qué lado? En la parte de las medidas, en la de las medidas, doctora. Donde está no, pero las medidas de los ejes de X y Y. Esa distancia, sí, doctora, esa distancia de 3.31 es la distancia que hay sobre el borde del andén al punto de referencia. La distancia 3.60 es la distancia que hay, doctora, del borde del andén al primer eje, que es la medida X. ¿Cuál es para mayor claridad, intendente, cuál es la medida que usted diagramó
o el resultado de las medidas haciendo la operación aritmética correspondiente entre el vértice delantero izquierdo Al andén. al andén, sí, señor. No, no, perdón, si es así, doctor, es 3.32 centímetros en el eje Y, o sea, la distancia del vértice delantero izquierdo al andén, y 3.60 la distancia que hay del vértice delantero izquierdo del vehículo 1 al punto de referencia. De ser así, intendente, y estando la línea no continua marcada como la mitad de esa vía, el vehículo 1 se encontraba ¿en qué costado de la vía? En el costado derecho. En el costado derecho, doctor. Y conforme a esas medidas, intendente, ese vehículo se encontraba invadiendo de alguna forma la calzada izquierda. La calzada izquierda. No, estaría como más hacia el separador, doctor, de esta vía, porque es que había un separador de esas dos calzadas. Le Como lo pregunto, vemos ahí en el... Le pregunto a este intendente porque en el diagrama que usted ha reconocido como propio, esa línea no continua cruza por debajo de los vehículos diagramados, como si los vehículos, tanto el 1 como el 2, estuvieran en la mitad de la vía. No, doctor, pero ahí de pronto, no, doctor, ahí pues quedaron, fue como sobre la línea, doctor, según lo que veo ahí en el dibujo, sobre la línea, sobre la línea discontinua, doctor. Se encontró, intendente, otro tipo de vehículo, objeto fijo, obstáculo por la calzada izquierda. En el momento no recuerdo muy bien, doctor, pero si no se diagramó fue porque no existía en ese momento, doctor. ¿Usted recuerda, intendente, si al momento de llegar al sitio de los hechos, el vehículo tipo recolector de basura o el vehículo que usted marcó con el número 2 hacía uso de alguna señal luminosa? No, doctor, no lo recuerdo. Usted señala en su bosquejo topográfico con el número 2, marcar PRV2. ¿Qué quiere decir esto? Posible ruta del vehículo 2. Esa posible ruta del vehículo 2, ¿de dónde se toma o por qué esa hipótesis? De la trayectoria probable del vehículo, de acuerdo a la posición final de los vehículos. ¿Usted diagramó en ese bosquejo topográfico alguna evidencia de huella de frenada? No, doctor. ¿Por qué no se diagrama? Muy seguramente, doctor, no existió esa huella de frenado. Posiblemente el carro al colisionar no alcanzó pues como a tomar el control del freno.
según lo que veo pues en el bosquejo. ¿Usted recuerda, intendente, si del momento que ustedes llegan al sitio de los hechos se encontraba alguna persona, calidad de conductor, ocupante, pasajero, en alguno de los vehículos? No lo recuerdo, doctor. ¿Usted recuerda, intendente, si las señales luminosas tipo semáforos se encontraban funcionando para el momento de los hechos? Para el momento de los hechos, no lo recuerdo, doctor, realmente. No lo recuerdo. Intendente, ¿usted considera que debe aclarar de alguna forma ese bosquejo topográfico en este momento? No, doctor, pues el bosquejo está realizado y fijado de una manera pues clara. Finalmente, intendente, ¿qué decisión toman ustedes como patrulla respecto de los vehículos involucrados? ¿Qué decisión, doctor? Realizar las inmovilizaciones pertinentes como elementos materiales de prueba para el posterior peritaje que ordena la Fiscalía para estos vehículos a través de los peritos quienes ostentan el título y la facultad para hacer el peritaje de estos vehículos implicados cuando hay lesionados o personas fallecidas en los mismos. Señora juez, la Fiscalía no tiene más preguntas para el testigo. Por último, solicita a usted, señora juez, se autorice a la Fiscalía la incorporación de elemento material probatorio, croquis, bosquejo topográfico, informe policial de accidente con número A 000199253, teniendo en cuenta, su señoría, que a pesar de que el documento que se exhibiera en principio al testigo no se asemeja, al menos en una parte, en referencia al descubierto por la Fiscalía, conforme a los lineamientos del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, sí es el mismo documento, señora juez, y la Fiscalía ha aceptado que efectivamente se habían hecho algún tipo de anotaciones sobre el mismo, pero que la Fiscalía, en virtud al principio de lealtad procesal, ha reconocido que efectivamente el documento original y el documento descubierto fue el que aportara la defensa. Muchas gracias. Doctor Mauricio, ¿usted tiene preguntas en contrainterrogatorio para hacerle al testigo? Muchas gracias, señora juez. Solamente voy a hacer un par de preguntas, creo que es una principalmente para un tema de claridad. Y empiezo con esa. Señor Ochoa, estuvimos viendo detenidamente las medidas que representan las distancias de los vehículos respecto de dos ejes. Un eje es el eje X, que lo vemos como en la parte superior de la gráfica, que podríamos llamar que es la acera, vamos a llamarla occidental, donde está la X, y un eje Y que está en la acera opuesta. Entonces entendemos que esas medidas que están en el cuadro de la parte derecha corresponden a las distancias de los vehículos respecto de esas dos
puntos, ¿es correcto? No sé Tiene el si- micrófono apagado. Doctor, ahí lo que queremos es dejar, digamos, claridad de que lo hicimos de manera plano cartesiano en eje X y Y, pero las medidas fueron fijadas teniendo en cuenta esos dos ejes de los predios. Perfecto. O sea, Muy- Sí, señor. Muchas gracias. Sí, entonces, cuando observamos las medidas en el cuadro respecto del eje X, que es el que está como en la parte superior del cuadro, del eje X o la acera occidental, vemos que las medidas son 3.31, 3.46, 3.33 y 3.52. Esas son las medidas de las distancias de los dos vehículos respecto de ese eje, ¿es correcto? Respecto a qué, doctor, qué pena, no le escuché muy bien. No se preocupe. Esas medidas de 3.31, 3.46, 3.33 y 3.52 son las medidas de los dos vehículos respecto de ese eje X. ¿Es correcto? No, pero esa sería, según lo que tenemos ahí en la tabla, esas son las medidas que hay en distancia de los ejes a la acera. Y los Correcto. X es la distancia. Sí, señor. Pero el eje X es el eje de la acera, ¿correcto? De la acera, digamos que vemos en la parte superior de la imagen. La línea, sí, eso, la línea. Eso. Sí. Y el eje Y es la acera, pero que está al otro lado, es decir, en la parte inferior de la imagen. No. O es que No, yo no no, entiendo doctor, dónde está el eje no. Y para que por favor entonces nos lo explique porque esa era la claridad que quería tener. Porque Bueno, doctor, yo veo una Y, claro que sí. yo veo una Y en la parte de abajo, donde dice concesionario Hyundai, Sí, veo una Y sí, señor. al lado. Entonces no sé si ese es el eje Y. Le voy a explicar. Ok, gracias. Doctor, mire, póngale cuidado. Como lo vemos en la tabla, la distancia 331, o sea, del punto de referencia que son los predios, o sea, el muro que separa esos dos predios, tomamos una medida al borde del andén, de la acera, ¿cierto? Que fue 2.45. Por esa línea hacia la X que está ubicada en la calle Sexta, tomamos la distancia del punto, o sea, tomamos la distancia entre los predios a la acera, o sea, así como lo vemos ahí, una línea recta que nos dio 2.45 y trazamos la línea hacia la Sexta, como lo vemos ahí en la X, tomando la distancia de los puntos sobre ese eje, que son los X, a cada eje, al eje 1, 2, 3 y 4 del vehículo 1 y 2. Y los Y es la distancia, que en ese caso sería 331, es la distancia que existe del vértice del vehículo 1 en su eje 1 del borde del andén a ese eje. Lo mismo pasa con el punto 2. Del punto 2, que es la medida, que sería la medida 346, estamos hablando de que el eje trasero izquierdo quedó del andén, o sea, en línea recta del andén a ese eje quedó a una distancia de 3.46 metros. No sé si esté siendo claro o ya le aclaré, Sí, doctor. ahí yo estoy entendiendo. Sí, es que creí que esa Y que estaba en la parte de abajo
era uno de los ejes, porque es que como veo unas distancias de 16 metros, 13 metros, 13 metros, entonces pensé que habían medido desde la otra acera hasta los vehículos. Okay. No, esa es la distancia que existe yéndonos por el eje X, o sea, por la acera, por el borde de la acera hasta el eje 2, pero el punto de referencia. Sí estoy siendo claro. Sí, más o menos le entiendo. Bueno, lo voy a que tratarlo de volver a hacer. Sí, lo que no me cuadra es por qué las medidas, y allá iba la pregunta, ¿por qué las medidas que vemos 1678, 1365, 1361 difieren tanto de la primera que es 360? No sé si corresponde a un error de ese 360 y puede ser 1360 o esa es la medida correcta. No, doctor, vea, póngale cuidado. Esa medida de la que usted está hablando es la medida que se toma. Voy a tratar de ser un poco más claro, de pronto me estoy enredando en la explicación. El punto de referencia son los predios, ¿cierto? Se tomó la medida del muro que separa estos dos predios. ¿A dónde? Al andén, al borde del andén, que nos midió 245. Ese es el punto de referencia. Lo que dice PR, es punto de referencia es PR, lo que dice ahí PR es 245, perfecto. Entonces nos vamos por el borde del andén hacia la X. Esos son todos los ejes X. Entonces que digamos llegamos al frente del vértice delantero izquierdo del vehículo número 1, que es la medida 1. Entonces ahí nos da en X 360, o sea, la distancia que existe entre del borde de la acera a la posición donde quedó el vehículo. O sea, es que estoy como... Sí, ahí está claro. No, está claro. Entonces, vamos seguimos en el eje X. Llegamos al vértice del vehículo 1, vértice 2, o sea, la medida 2. Entonces esa medida nos da 13 metros 61. ¿Por qué? Porque ahí estamos tomando esa medida con la proyección desde 2.30, desde 2.45 sobre ese borde del andén al frente del vértice trasero izquierdo del vehículo 1. Donde está el número 2. Tenemos en cuenta que este carro es largo. Entonces, si tenemos en cuenta el largo del vehículo, por eso es que la medida se alarga más por el largo del vehículo. Perfecto, está clarísimo. Y así sucesivamente, para no hacer muy extensa. Así sucesivamente seguimos sobre X hasta llegar al frente del eje 3, del eje 4. Entonces esas son las medidas de X. Cuando ya hablamos de Y, estamos hablando de las medidas que existen del borde del andén al frente de cada eje, Ok. Sí, perfecto. Si quiere hago un dibujo rápido para que lo entienda mejor. No, yo pues a mí ya creo que me queda claro por lo menos ese punto. Y el otro punto, y es la otra pregunta muy simple, es quiero insistir en si usted recuerda de ese día y de su presencia allá en el lugar del accidente, si usted recuerda a alguna persona como conductor del vehículo que colisionó contra el camión compactador. Tiene el micrófono apagado. Doctor, en ese momento no lo recuerdo porque llegamos y si mal no estoy, doctor, había un primer respondiente que era personal de la vigilancia, quienes hacen las veces de informarnos y entregarnos el lugar de los hechos, doctor. De manera que usted personalmente no vio a alguna persona que
Pues, Objeción, señora juez. Una fotocopia de la cédula. Retiro la pregunta, sí. No tengo más preguntas, yo creo que está claro. Muchas gracias. Bien. Doctor Castillo, ¿tiene pregunta en contrainterrogatorio para el testigo? Sí, su señoría, muchísimas gracias. El señor uniformado Ochoa, ¿me escucha? Sí, doctor. Señor uniformado, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castillo, Jorge Eduardo Castillo Pantoja. Soy defensor de John Patiño Urazán. Voy a formular unas preguntas de contrainterrogatorio. Las mismas se las formularé de manera que las respuestas sean sí o no. Le ruego el favor, si yo le solicitara en la pregunta que usted aclare o manifieste alguna razón respecto de la pregunta, lo haga. De lo contrario, simplemente será sí o no. ¿Entiende? Sí, doctor. Gracias, muy amable, señor uniformado. La pregunta que le hiciera el señor fiscal, usted manifestó que ha servido en la Policía Nacional por un tiempo de unos 17 años, ¿es así? Sí. Gracias. Igualmente usted manifestó que dentro de sus funciones durante esos 17 años, usted ha estado vinculado a la especialidad de tránsito en la Policía Nacional, ¿es así? Todo el tiempo no, doctor. Gracias. Que usted estuvo en unos grupos operativos y también en la especialidad de tránsito, ¿es así? Sí, señor. Gracias. Que en el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2016 usted sirvió, prestó sus servicios en la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, ¿es así? Sí. En la especialidad de tránsito, uniformado. Sí, ¿Sí o no? señor. Sí, señor. Gracias. Que dentro de sus funciones usted manifestó al señor fiscal, le dijo así, que usted atendía siniestros viales y que también la aplicación de la norma, ¿es así? Sí, señor. Gracias. Cuando usted se refiere a la aplicación de la norma, usted se refiere, entre otras, a la ley 769 del 2002, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Usted conoce esa norma, señor uniformado? Sí, señor. Gracias. Dentro de esas normas que usted refiere, aplica, señor uniformado, ¿usted conoce la resolución 0011-268-2012 del Ministerio de Transporte? No, doctor, no la tengo clara. Gracias. ¿Usted sabe qué es un informe policial de accidente de tránsito, sí o no? Sí. Gracias. Señor uniformado, en esos 17 años usted recibió capacitación para el diligenciamiento de los informes policiales de accidente de tránsito por parte de la Policía Nacional, ¿sí o no? Sí. Gracias. ¿Usted sabe si existe algún manual de diligenciamiento de ese informe policial de accidente de tránsito? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cuál es? Sí, señor. ¿Cuál es ese manual? No, Objeción, señora juez. no. Porque, doctor, perdóneme, señor Ochoa, cuando usted escucha objeción, no responda hasta que no resuelvan. ¿Cuál es el motivo de la objeción, doctor? Señora juez, esa no fue materia del interrogatorio directo por parte de la Fiscalía. Pero si es que es el trabajo. Sí, señora. No, El señor doctor, presidente pero ese es el trabajo que él hizo y fue él quien indicó que dentro de sus funciones estaba la aplicación de la norma y pues abrió el camino. Qué pena, señora juez. Simplemente para Sí. referir que el informe policial de accidente de tránsito no hace parte de la actividad que adelantó la persona que está contestando el interrogatorio. Pero el bosquejo topográfico hace referencia ahí abajo a informe policial de accidente de tránsito. ¿Hay otro informe, doctor? Señora juez, el informe policial de accidente de tránsito o IPAT es otro informe.
Bien, entonces, al lugar, doctor, si lo que se pretende, doctor Castillo, si lo que se pretende es desarrollar el interrogatorio frente a un informe que no corresponde a ese y que no lo elaboró el testigo, pues no hay lugar entonces a avanzar en esa parte del interrogatorio, del contrainterrogatorio. Gracias, su señoría, pero con el debido respeto, el croquis o bosquejo topográfico es el acápite 17 del informe policial de accidentes de tránsito. Y esto lo estoy refiriendo justamente conforme al manual de diligenciamiento, que es la única norma que, al menos en lo que tiene que ver con este caso, cuyos hechos son del año 2015, entiendo, parte de la resolución 0011 de 268-2012 por el Ministerio de Transporte. Entonces, este documento que exhibe el señor fiscal y el que yo estoy exhibiendo en este momento, que fue el que se nos dio traslado, pues hace parte del informe policial de accidente de tránsito y no es un documento que esté aparte del mismo, como lo pretende manifestar el señor fiscal. De hecho, su Bueno, señoría... hasta donde entiendo, doctor, por favor, para que no volvamos esto una discusión, interrogue al testigo sobre este documento que es el que se está refiriendo. Es el que el testigo vino a acreditar. Gracias, su señoría, muy amable. Proseguiré entonces bajo esa orden del despacho. Muy bien. Señor uniformado, usted en el diligenciamiento del documento que tiene a la vista, ¿todavía lo puede ver, por favor? Sí, doctor. Gracias. El mismo, usted puede leer la parte superior, donde dice 17 croquis, ¿lo puede leer, por favor, toda la línea? Croquis, bosquejo topográfico, informe policial de accidente de tránsito. Gracias, muy amable. La tabla de medidas, la que se encuentra al lado derecho, como está proyectado en la pantalla, allá usted tomó 4 medidas. ¿Es así? Sí, señor. Todas las medidas que usted tomó, según lo que yo veo, son únicamente del lateral izquierdo de los vehículos involucrados. ¿Es así? Sí. ¿Del lado derecho de los vehículos involucrados tomó medidas, sí o no? No. Gracias. El señor fiscal, en una pregunta, le refería a usted sobre el separador de la calzada. El separador de la calzada que usted observa ahí y donde hay una medida que dice 3, ¿a qué se refiere? 3.0. Al ancho del separador. Gracias. Ese separador es un objeto físico que se encuentra en ese lugar de los hechos que usted pudo verificar. Sí, ese es el separador de la vía, doctor. ¿Usted recuerda cómo estaba construido ese separador? ¿Sí o no? No. No lo recuerda. Del separador a los ejes de los vehículos derechos, ¿hay alguna medida ahí en ese bosquejo topográfico que usted realizó? No, doctor. Gracias. En una de las medidas que usted referenció allí y aparece en el número 1 en la tabla de medidas, usted se refiere 3.60, estoy leyendo la celda o casilla número 1 de la tabla de medidas, 3.60 y 3.31 del vértice delantero izquierdo del vehículo 1. ¿Es así? Sí, doctor. Gracias. Igualmente estoy observando que en el mismo documento, en el plano o en el bosquejo, aparece la medida de la calzada en 6.10. ¿6.10 qué, señor uniformado? 6 metros 10 centímetros. Correcto. Esa medida usted la toma desde el separador de la calzada y entiendo, según usted le estaba explicando ahora a mi compañero de bancada, igualmente también ya el señor fiscal lo había manifestado, desde el borde del andén, ¿es así? Desde el borde del andén al borde del separador, sí, señor. De acuerdo, entonces la medida iría según el plano de occidente a oriente, ¿es así? De occidente a oriente, sí, señor. Gracias. Esa primera medida de 3.60 que está en la casilla o en la celda 1 sería del borde del andén
a la llanta delantera o al eje delantero del vehículo 1? Sí, señor. ¿Del lado derecho hay alguna medida? No. ¿Usted consignó alguna medida respecto del ancho de los vehículos involucrados, sí o no? No, doctor. Usted decía que haciendo un cálculo, muy posiblemente, así lo entendí, hacia el lado derecho, es decir, del separador, esa fue la pregunta que hizo el señor fiscal, hacia el lado derecho de los vehículos involucrados podía haber una distancia de 2.79 metros, ¿es así? Sí lo dije, pero bueno, sí lo dije, pero hay que tener en cuenta el ancho de los vehículos porque las medidas fueron tomadas de los vértices costado izquierdo de los vehículos. De acuerdo, pero en ese momento cuando usted dio esa respuesta, ¿usted tuvo en cuenta el ancho de los vehículos, sí o no? No, doctor, no. Gracias, muy amable. Usted le manifestó al señor fiscal que muy posiblemente, o así lo entendí, los vehículos se encontraban sobre el carril derecho de la calzada de esa vía, me refiero a la carrera 24, en este caso sería calzada occidental, ¿es así? Sí, doctor. ¿Alguno de los vehículos estaba invadiendo de alguna manera el carril izquierdo o carril occidental de esa carrera 24 en esa calzada, sí o no? Por las medidas, ¿Sí o no? sí. El vehículo 1 estaba invadiendo el carril izquierdo de la calzada, ¿sí o no? Uniformado, ¿sí o no? El carril izquierdo de la calzada donde está el accidente. Sí, señor. Sí. Disculpe, doctor. Según lo que usted dibujó, ¿lo invadía o no lo invadía? Del carril izquierdo, no. Pero me acaba de decir que alguno de los dos vehículos sí. ¿El vehículo 2 lo estaba invadiendo, sí o no? No, prácticamente los vehículos estarían en el carril derecho de esa calzada. Pero usted me acaba de decir que estaban invadiendo el carril, alguno de los vehículos. Al fin, ¿sí o no? Objeción, señora juez. ¿Por qué, doctor? El testigo ya contestó la pregunta. No, doctor, el doctor le está pidiendo que le aclare, porque de estas dos respuestas que el testigo está dando requiere una aclaración o una precisión en relación con lo que responde antes y lo que está respondiendo en este momento. Es perfectamente válido que el testigo aclare mirando el dibujo, el gráfico. No, doctor, ahí estarían los dos vehículos en el carril izquierdo, en el carril derecho de esta calzada, por las medidas. ¿Por cuáles medidas? ¿Las que usted tomó? ¿Sí o no? Por las medidas, sí, señor. Y usted las tomó solamente del lado derecho. ¿El lado izquierdo es así? De los vehículos. Lado izquierdo, correcto. sí, señor. Lado derecho no. No, señor. Ni tuvo en cuenta el ancho de los vehículos. No, señor. De acuerdo. Conforme a eso, entonces, yo lo que observo, hay una medida de 3.60, entiendo yo, 3.60 metros del andén al eje del vehículo 1. Y la medida es 6.10 de la calzada. ¿Es así? La calzada mide 6.10, pero la distancia del andén al eje número 1 del vehículo número 1 es 3S, sería 3.31, doctor. Y no había entonces invasión de carril.
¿Sí o no? 331. 331. No, señor. 331. Usted puede, No. y usted con esa información, sin tener el ancho de los vehículos y sin haber tomado la medida del lado derecho, ¿usted puede llegar a esa conclusión, señor uniformado? ¿Sí o no? Por el dibujo, como se ve diagramado en, Por el dibujo no, en por el las medidas. croquis Por las medidas le estoy y por las preguntando. medidas. ¿Usted puede llegar a esa conclusión sin haber tomado medidas del lado derecho? Y sin No, tener para en tener cuenta, una claridad tocaría tomar las medidas de los anchos de los vehículos. ¿y la tomó? Doctor, ya le respondió el testigo una, dos, No, tres señor. veces que no. Gracias, muy amable. Bien, en otro tema, señor, excúseme, el señor uniformado Ochoa, su grado, para dirigirme con el respeto que usted se merece, ¿es intendente patrullero? No lo recuerdo. Subintendente. Usted es su intendente, muchísimas gracias. Muy, muy amable, señor intendente. Bien, usted afirmó, señor fiscal, hizo una pregunta respecto de las huellas. Ahí está una casilla, unas casillas donde se habla de huellas. Ese espacio, ¿por qué está en blanco? Porque no se evidenciaron huellas, doctor. Usted le dijo al señor fiscal que no habían huellas porque, a su entender, muy posiblemente el conductor de alguno de los vehículos no pudo o no accionó los frenos. ¿Es así? Sí, señor. ¿De cuál vehículo? Del vehículo número 2. Del vehículo número 2. ¿Eso que usted manifiesta es una conclusión suya o usted en este momento muy posiblemente lo que está es especulando? Objeción, señora juez, pregunta sugestiva. Pero pues el testigo tiene que explicarle a la defensa de dónde está sacando esa conclusión, porque es una respuesta que le dio a usted, señor fiscal. Responda, señor Ochoa. ¿No se encontró huella de frenado, doctora? Pero que haya accionado o no los frenos, ¿es una conclusión suya o es algo que usted considera pudo pasar? Es una hipótesis probable. Probable. ¿Pero usted está seguro de eso o no? Es probable, Por eso es es una probable. hipótesis, doctor, perdóneme, pero es que pues tampoco se trata de eso, de inducir al testigo a dar una respuesta que no corresponde. Le está diciendo que es una hipótesis y que es probable. ¿Por qué le pregunta si eso es seguro o cierto? Retiro la pregunta. Es decir, si usted no encuentra huellas, usted no consigna nada, deja la casilla en blanco, ¿es así? Objeción, señora juez, ya respondió esa Ya pregunta. respondió al lugar. Gracias, señora juez. Señor subintendente, le estoy ampliando la pantalla. Esta casilla que se ve allí donde dice long, lat, escala, plano, vista, ¿por qué igualmente se encuentra en blanco? No fue diligenciada ya que fueron fijados los vehículos de acuerdo a la nomenclatura de los predios, señor abogado. Gracias.
¿Qué fecha usted diligenció este bosquejo topográfico? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? No lo logró ver ahí en el croquis, doctor. ¿Recuerda la fecha? No, señor. ¿Recuerda la hora? No con claridad, creo que fue en la noche y la madrugada. Entre noche y madrugada. Señor subintendente, ¿por qué motivo usted no tomó medidas de los lados derechos de los vehículos involucrados al punto separador de calzada? Porque el punto de referencia se tomó del lado izquierdo, que se facilitó por el tema de la nomenclatura. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Señor fiscal, pues obviamente que ahora que está en contrainterrogatorio, pero quisiera hacer una advertencia, no sé si quizás no la había hecho, pero pues es un poco también de sentido común. En todo caso, para en adelante, porque observo que uno de los apoderados de víctima le está pidiendo al señor procurador que haga determinadas preguntas. No hay nada de irregular en eso. La Procuraduría tiene la facultad de hacer preguntas complementarias, pero en general, doctores, es muy importante que ustedes estén en contacto permanente vía WhatsApp con el señor fiscal para que le trasladen sus inquietudes. No quiere decir que le voy a imponer aquí, ni pueden ustedes imponerle al señor fiscal que haga las preguntas que ustedes consideren, porque pues obviamente puede presentarse una contradicción y la Fiscalía y los apoderados de víctima deben actuar muy armónicamente. Adelante, solamente porque observo ahí que hay unas observaciones que uno de los apoderados de víctimas le está haciendo, unas solicitudes que le está haciendo ahí al señor procurador, pero para que en lo sucesivo también lo hagan con el señor fiscal, salvo que la Fiscalía no lo atienda, la Procuraduría también verificará, pues obviamente con la solvencia jurídica que tiene el señor procurador, no hace falta que yo le dé ninguna instrucción, pero pues obviamente tampoco es porque se le pueda imponer a la Procuraduría que haga determinadas preguntas que le sugieran los apoderados de víctima. Pero reitero, básicamente ese ejercicio con quien debe hacerse es con la Fiscalía. Señor fiscal, preguntas en redirecto. Gracias, señora juez. Señor intendente, usted ha señalado, y si me lo permite, con el uso del bosquejo topográfico, un ancho de la vía de 6,10 metros, ¿es así? Está apagado su micrófono, señor Ochoa. Qué pena, doctora. Sí, señor, he señalado 6,10 metros el ancho de la vía donde ocurre el accidente. Ese ancho de la vía de 6,10 metros, debemos entender, señor intendente, por ser dos calzadas, tiene cada una un valor del 50%, ¿es así? Me está hablando de las dos calzadas, o sea, la que Su separa. señoría es especulativa. Me parece que estoy de acuerdo con el señor defensor que pues es una deducción que usted podrá hacer, señor fiscal, en su momento, pero en este momento es poner al testigo a especular. Entonces, anular la objeción. Esos 6,10 metros componen el ancho total de la vía. El ancho total de la calzada donde ocurre el siniestro vial, sí, señor. ¿De cuántas calzadas se compone ese ancho?
¿De cuántas calzadas? De una. Donde ocurre el siniestro o sobre la carrera 24, teniendo en cuenta el separador, son 2 calzadas. ¿Cuántos carriles hay en cada calzada? Por la medida, normalmente 2 carriles por cada calzada. ¿Qué medidas tendría cada carril? Cada carril tendría 3 metros, 3 metros aproximadamente. 3 metros. Usted señaló que de la acera al vértice delantero del vehículo 1 habían 3.31 centímetros, ¿es así? Sí, señor. Y al vértice trasero 3.46, ¿es así? Sí, señor. Usted también señala en este momento que el total de la vía es de 6 metros 10 de ancho. Ya le digo el testigo, doctor, por favor. Entonces, el ejercicio no puede ser de poner otra vez a repetir al testigo lo que ya dijo, doctor. De ser así, señor intendente, ¿el vehículo en qué calzada se encontraba? ¿En qué calzada o en qué vía? ¿La derecha o la Se izquierda? encontraría Atención, su señoría, ¿cuál en el vehículo? carril derecho. ¿Perdón? No más preguntas, Su señora. señoría refiere el vehículo y hay 2 vehículos en la imagen. ¿A cuál vehículo se referirá la pregunta? Por favor, señor fiscal, aclaramos esa parte. Señor intendente, conforme a las medidas que usted toma y en referencia a que es una calzada de 2 carriles, y conforme a esas medidas que usted ha referido, ¿en qué carril se encontraba el vehículo 1? En el carril derecho. Y conforme a la toma de medidas en referencia al vehículo número 2, ¿en qué carril se encontraba el vehículo número 2? Carril derecho. Conforme a esas medidas, alguno de los 2 vehículos se encontraba invadiendo el carril izquierdo. No. No más preguntas, señora juez. Doctor Mauricio tiene preguntas en alrededor del testigo. Muchas gracias, señora juez. Igualmente, un par de preguntas simplemente para una claridad. Entonces, la primera de ellas es, usted manifestó tanto en el directo como en el redirecto, en los interrogatorios y contrainterrogatorios que se le han practicado, que de acuerdo a las medidas, los vehículos estaban en el carril derecho. Pero también en una de sus respuestas manifestó que los vehículos estaban sobre la línea discontinua. De acuerdo con esas 2 respuestas que usted ha dado, el bosquejo que usted realizó y que tenemos todos de presente acá, que estamos viendo todos, ese bosquejo, esa imagen, ¿corresponde o no corresponde a la escena del accidente? Sí, doctor. Así fue la escena de este evento. Muchas gracias. La segunda es, para que nos quede claridad, usted manifestó que realizó el bosquejo del accidente, que como bien leyó en su respuesta, que está dentro de la hoja que dice 17 croquis, bosquejo topográfico, informe policial de accidente de tránsito. ¿Es correcto? Sí, señor. El resto del informe de accidente de tránsito que está contenido en otras hojas diferentes a esta, ¿usted lo elaboró o usted no lo elaboró? No lo recuerdo, doctor. Entonces precisemos. Disculpe, doctor, hago una claridad. Lo que pasa es que en estos casos, generalmente o casi siempre somos dos policías.
que conocemos el caso y vamos diligenciando los documentos o la documentación, la vamos diligenciando, nos repartimos pues las diligencias, las vamos diligenciando, digamos, hace el compañero hace este documento, yo voy a, o sea, nos repartimos las funciones y para ir adelantando las diligencias pertinentes debido a tanta accidentalidad que ocurre. Perfecto. Entonces, de acuerdo con lo que usted recuerda haber diligenciado el bosquejo del accidente, Sí, señor. pero no recuerda si diligenció la otra parte del informe. No, doctor. Perfecto. No más preguntas, señora juez. Doctor Castillo. Sí, su señoría, solo una pregunta en el recontrainterrogatorio. Señor subintendente, cuando usted le manifestó al señor fiscal en pregunta del redirecto que los dos vehículos estaban en el carril derecho de la calzada, la carrera 24, y entiendo que es la calzada occidente, es decir, vehículo 1 y vehículo 2 estaban uno justamente detrás del otro, ¿sí o no? Sí, señor. Gracias. No más preguntas, su señoría. Señor procurador, ¿usted tiene preguntas complementarias por hacerle al testigo? Sí, su señoría, gracias. Pues atendiendo obviamente a lo que usted ya acotó, he recibido por el chat de la reunión incluso pues una sugerencia o solicitud de uno de los apoderados de víctimas en torno a unas inquietudes con el testigo presente. Atendiendo incluso pues a que ya uno de los defensores le preguntó aquí al patrullero, a su intendente Ochoa si había diligenciado alguna otra parte de los informes, pero ya ha manifestado que posiblemente no, que se ocupó del croquis. Sin embargo, subintendente Ochoa, quisiera al Ministerio Público saber, usted hizo alusión a que cuando llegó al lugar de los hechos, pues obviamente se orientó a desarrollar el informe croquis que hemos visto y sobre el que se ha pues, tratado la mayor parte del interrogatorio que usted le ha formulado, el contrainterrogatorio, y que también dentro de sus funciones estaba el haberse trasladado al sitio donde habían sido remitidos los lesionados o los heridos. El Ministerio Público quiere saber si usted allí en el lugar de los hechos, cuando arribaron al lugar de los hechos, tuvo oportunidad de revisar o inspeccionar los vehículos involucrados por dentro, al interior de los vehículos. Doctor, no recuerdo. Realmente no recuerdo. Bueno, como quiera que el Ministerio Público pues, no cuenta con documentos que permitan eventualmente refrescarle la memoria y no es la función específica tampoco en este punto del Ministerio Público. No hay más preguntas para formularle como complementarias al subintendente Ochoa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, doctor Castillo. Gracias, su señoría. Simplemente manifestar esta defensa que en relación a la solicitud que refiere el señor fiscal, no sé si lo que pretende es la introducción de evidencia, cuando refiere que va a introducir el anexo, es que no entiendo si quiere introducir el número 17 que está en exhibición, el cual yo he proyectado, o si quiere introducir el que ya su señoría manifestó, documento que pues ya hay orden respecto a que no va a ser introducido. De ser así, su señoría, pues necesariamente tendría que oponerme a la introducción de dicha documental, dado que la misma únicamente ha sido utilizada con la finalidad de refrescar memoria. Gracias, su señoría. Y pues con el propósito de evitar discusiones innecesarias sobre ese punto, dado que el documento fue exhibido, se encuentra en el registro y evidentemente lo que ha indicado el señor fiscal es que pretende incorporar el que inicialmente exhibió, a pesar de las anotaciones que tienen que parecer, como lo indiqué inicialmente, inconveniente incorporar un documento que tiene unas anotaciones que no corresponden en principio a lo que el testigo dijo. Para efectos de incorporación del documento, la exhibición que aquí se ha hecho y que ha quedado en el registro es suficiente. De este documento, respecto del cual versó finalmente lo esencial del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Ningún otro documento, ningún papel, pues, se va a incorporar de otra manera. Este es el que queda
pues para efectos de constatación sobre la utilización del mismo y lo que pueda hacer falta en el desarrollo de la valoración del testimonio del subintendente. Finalmente, lo que va a ser objeto de valoración es lo que lo que el subintendente ha respondido aquí en el interrogatorio cruzado, valiéndose de este documento. Y en esa forma queda resuelta esta solicitud. Doctores, presento disculpas pues además la demora no fue culpa del despacho, no hay lugar a censurar a nadie por eso, ya el doctor Muñoz nos dio las explicaciones, pero es que el despacho enseguida tiene una audiencia de acusación con persona privada de la libertad. Entonces, de manera que nos encontraremos en la próxima fecha, que es ¿cuándo, Wilber? 15 de septiembre, 2 de la tarde. Doctores y señores, les deseo buena tarde. Nos retiramos rápidamente para poder atender la otra diligencia. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Buena tarde a todos. Buena tarde. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. La reunión ha finalizado. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.